Comencemos. Entonces, muy buenos días para todos. Entonces, hoy damos comienzo a esta otra clase de programación aplicada, ¿cierto? Y pues tenemos preparados algunas temáticas que son importantes, unas para recordar y otras que son nuevas, ¿cierto? Entonces, vamos con las primeras, que es la de recordar un poquitico. Ahí están viendo ustedes esta pantalla, chicos, la de MATLAB. Creo que no, ¿no? La de Word. No, No, está en Word. Word. Vale, permítame. MATLAB. Bien. Entonces, recordando un poquitico, vuelvo a hacer hincapié en esta parte, porque me parece que es importante para nosotros como ingenieros, y es la manera como podemos nosotros aproximar una serie de datos con un modelo matemático o una ecuación, para que lo entendamos de una manera más sencilla. Entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces, lo primero que debemos hacer nosotros es saber de que un polinomio de estas características, por ejemplo, x al cuadrado, ¿cierto? Más x, por ejemplo, menos 2, usted puede escribir, ahí lo están viendo, ¿cierto? Sí, Profe, qué profe. pena que lo interrumpa. Es que hay muchos estudiantes que están solicitando entrar, sino que usted debe aceptarlas. Pero no me aparece no me aparece, ahí, ahorita ya me apareció, recién me apareció. Ya, dale sí. Ok, ok, listos. Bien. Bien, entonces decíamos que este tipo de polinomios los podemos escribir nosotros en MATLAB simplemente. Chicos, todavía estoy aceptando gente aquí. Simplemente colocando sus coeficientes, ¿cierto? La variable no la tenemos en cuenta, sino sus coeficientes. Entonces, por ejemplo, en el caso aquí, ¿cierto? Dice que es x al cuadrado más x menos 2. Entonces, ¿cómo entiende esto MATLAB? X al cuadrado, el coeficiente es 1. El coeficiente de x es 1 también, y el término independiente es menos 2. Entonces sería 1, 1, menos 2, ¿cierto? De esa manera yo creo un polinomio, ¿cierto? En MATLAB. Entonces digo, a va a ser igual a ¿qué? A 1, que es el coeficiente de x al cuadrado, 1, que es el coeficiente de x, y repito, menos 2, que es el coeficiente, ¿cierto? Perdón, es el término independiente, ¿listo? Entonces, ahí he creado ese polinomio que aparece ahí arriba. Ok, ahora, ¿cómo evalúo el polinomio? Como este es un polinomio, ¿cierto? Que tiene términos en x, yo quisiera saber, ¿cierto? Suponiendo que ya encontré la raíz, entonces quiero evaluarlo en esa raíz. Entonces, para eso, llego y utilizo otra nueva función. Entonces, yo puedo grabar el resultado en una variable, y si no, ya sabemos que si no le colocamos ninguna variable por defecto, él coloca ans, ¿listo? Entonces, yo digo, por ejemplo, polival, ¿cierto? Polival. Y le doy el nombre primero del polinomio, en ese orden, ¿no? Entonces le doy el nombre del polinomio y luego le digo yo en qué valor quiero evaluarlo. Entonces, por ejemplo, le digo, yo quiero evaluarlo en el punto 4 o en el valor 4, ¿cierto? Entonces lo que hace es multiplica, él asume que este 4 es el valor de x que está aquí. Entonces dice 4 al cuadrado más 4 menos 2, ¿listo? Entonces 4 al cuadrado sería 16 más 4, 20 menos 2, 18. Creo que está bien hecha, ¿cierto? Exacto, mire, ahí está. ¿Ok? Entonces él lo que hace ahí es evaluar este polinomio. ¿Listo? Repito. Entonces, para crear un polinomio simplemente lo hacemos como si fuera un vector, tomando solamente los coeficientes de la variable del polinomio y el término independiente. ¿Listo? No es más. Para evaluarlo utilizo la función polival. Ahora resulta que yo no quisiera evaluarlo solamente en un valor, sino en un conjunto de valores. Entonces las dos maneras que habrían sería la primera, ir haciendo valor por valor, ¿cierto? Pero no es como muy práctica. Entonces la otra, ¿cuál es?
yo llego y creo un vector, ¿cierto? Llamémoslo Y. Creo un vector, ¿cierto? Un vector de valores en los cuales yo quiero evaluarlo, por ejemplo, en 2, en 4, en 1, ¿cierto? En 7, ¿cierto? En esos valores yo quiero evaluarlo. Entonces yo llego y le digo, evalúelo, vaya otra vez aquí, y no me lo evalúe solamente en 4, sino evalúemelo también en Y. ¿Cierto? También en Y. Y a este le vamos a colocar otra variable, por ejemplo. Entonces él tiene que entregarme este polinomio 1, 1 menos 2, evaluado en 2, en 4, en 1 y en 7. ¿Listo? Entonces uno de los valores ya sabemos que me va a dar 18. Mírelo aquí. ¿Listo? En 4, ¿por qué sabemos que es 18? Porque ya me lo había evaluado antes, ¿no? Los otros valores, pues, son los que están aquí. Son los que están aquí. Entonces, 4 valores, mire, evaluado. En 1, en 2, en 3 y en 4. ¿Listo? ¿Ok? Esto era para recordarles porque creo que ya lo habíamos visto con ustedes. ¿Sí? Bueno, chicos, entonces ya tenemos esa parte. Porfa, sí necesito también que vayan hablando, vayan comentando. Sí, vamos bien, me van entendiendo. Sí, profe. Vale, vale, listo. Ok, entonces, ahora ya teniendo eso, podemos nosotros llegar y graficar, si lo quisiéramos así, ¿no? Entonces ya sabemos que para graficar lo que tenemos que hacer es crear un vector que tenga bastantes números, un vector en X que tenga bastantes valores, ¿cierto? ¿Ya? Y el vector, y el polinomio como tal, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer y pare de contar. ¿Ok? No es nada más. Entonces, vamos a hacer un pequeño gráfico de esos y ya. Comenzamos a ver, vamos a crear un vector aquí, X, X1, igual a linspace, ¿cierto? El cual, como ya sabemos, cómo funciona el linspace, le coloco el valor inicial, por ejemplo, que vaya desde 0, ¿cierto? Hasta, por ejemplo, hasta 3, ¿cierto? Y que tenga 100 valores, por ejemplo, ¿cierto? Ese sería el valor, el valor en X, ¿ya? El polival, listo, teníamos ese como valor de X, aquí hay otros que recién están entrando. Bueno, listo. Ok, listo, ese sería el valor en X. Y tenemos aquí mi polinomio, ¿qué sería? Ya lo tenemos ahí, vamos a plotear, plot, ok, y aquí vamos ya a plotear, entonces este vector x1, ¿cierto? Contra el polinomio que ya hemos creado. El polinomio A, por ejemplo, miremos ahí. ¿Okay? Mi polinomio A. ¿Por qué salió ese error, chicos? ¿Por qué creen que salió ese error? ¿Mm? Chicos, ¿están conmigo o no? Sí, profe. Fue porque los vectores tienen que tener la misma Los magnitud, vectores tienen que tener la misma magnitud, ¿cierto? La misma magnitud. Entonces, este vector A, vamos a evaluarlo aquí. Coloquemos que el vector A sea igual a ¿qué? A, para evaluarlo, utilizamos poly, ¿cierto? Polival, y vamos a evaluar el vector A, ¿cierto?
en ese vector x1. Vector x1, ¿cierto? Y ahora sí, apliquémoslo ahí. ¿Listo? Entonces, vendría a ser en ese caso, ¿no? Una minúscula, ¿cierto? Y, a ver, perdón. Ahí sería A minúscula y x1 sería, ¿no? A ver. A minúscula evaluado en x1. Sería A minúscula y el y el x1 aquí. Ok. Se me perdió el plot. Ahora sí, ploteamos. Plot. ¿Qué vamos a plotear ahí? Que vamos a plotear el vector x1 y vamos a plotear b. Okay. ¿Listo? Y ahí pues ya debería darme la gráfica pues del vector, perdón, del polinomio, ¿cierto? Con respecto al x. Entonces el x, decíamos, el x1 es un vector que va de 0 a 3, ¿cierto? Con divisiones o con puntos que se encuentren No se mira la gráfica, profe. ¿Perdón? No se mira la gráfica. Ah, perdón. Listo. ¿Ahí la miran? ¿Ahí la miran? Sí, sí, Sí. ¿Sí? Entonces miren, el vector x1 es un vector que fue creado con 100 puntos, ¿cierto? Cuyo valor inicial es 0 y cuyo valor final es 3. ¿Listo? Y lo que se hizo fue plotear ese vector, ¿no? Con el polinomio que hicimos, pero el polinomio también fue evaluado en esos 100 puntos. Entonces, por eso me lo plotea porque tienen la misma dimensión. ¿Ok? Esa es la cuestión aquí. Como para recordar un poquitico, les hago aquí un resumen de los comandos que utilizamos. ¿Sí? Entonces, lo primero fue, bueno, borremos un poquitico esta parte de aquí. Entonces, lo primero que utilizamos fue cómo construir el vector. Entonces, partíamos de esto, ¿cierto? Nos da que esto no está definido. ¿Por qué? Porque no le coloqué sim ni nada, simplemente era para que ustedes lo observaran, cómo se crea un polinomio. Entonces, luego de crear ese polinomio, ¿qué fue lo que hicimos? Entonces, llegamos, listo, así es un polinomio, así es como nosotros lo haríamos como personas, ¿cierto? Luego, aquí lo vemos como lo crea MATLAB, ahí está creado el polinomio. Luego de crear eso, ¿qué es lo que hacemos? Lo evaluamos, ¿cierto? Lo cual puede ser a nivel de un número, se lo puede evaluar en un solo número o lo podemos evaluar en un conjunto de números. Para evaluarlo en un conjunto de números, primero creamos un vector. Entonces, una vez creado el vector, llegamos y le decimos que me evalúe, ¿cierto? Ese polinomio en ese vector. Y entonces lo tengo así como ustedes lo ven en pantalla. Es decir, ¿qué es evaluar? Es decir, llegar y multiplicar, por ejemplo, el número 2, ¿cierto? En este vector. Y ahí me va a dar 4. Luego multiplicar este número 4 en este vector. Me va a dar este número. Luego, hacerlo con 1, ¿cierto? Todo este vector me va a dar eso y así sucesivamente. Una vez que hicimos eso, lo que dijimos es, bueno, ¿y ahora cómo ploteamos? Entonces, para plotear, lo primero que hacemos es crear un vector en X, que tenga bastantes puntos para que me dé una curva entendible, bien visual. ¿Listo? De lo contrario, va a quedar una curva con muchos tramos lineales, digámoslo así. No me va a quedar muy bonito. Entonces, así es como más entendible, entre más puntos tenga.
Luego de eso, ¿qué hicimos? Ya creamos el vector en x1. Lo que hicimos es llegar el polinomio y evaluarlo. Ya está ahí, listo. Llegamos y creamos el polinomio. Perdón, el polinomio lo evaluamos en ese vector que acabamos de crear. ¿Listo? Aquí. Luego de crearlo, ya sencillamente lo que hicimos fue plotear. ¿Listo? Esto de pronto como para aclararles un poquitico lo que hicimos acá. Aquí hubo un error, a ver, ¿qué fue? Falta el D. Este, ¿no? Este es. ¿Listo? Ok, esto es. No, el D. ¿Cómo? Ah, perdón, El aquí es D. D. Este. Ahí está diciendo plotear X1 y D. Y D no XD. existe. Este de aquí, ¿es? No, arriba D igual a polival A, Y. Este de aquí. Este, ¿no? No, profe, es que D todavía no existe. Ah, no, mentira, no, nada, no dije Este nada. creo que Perdón, es. estoy con sueño. Ah, sí, este de aquí es. ¿Listo? Ese es. Listo, muchachos, esa fue la primera parte del día de hoy. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a ver algo nuevo. Bueno, antes de pasar a otra pantalla, miremosla ahí. ¿Qué teníamos? Bueno, sí, miremos otra vez. Es lo siguiente. Ustedes están viendo ahí en este momento la hoja de Word, ¿cierto? Sí, ¿no? Sí, profe. Sí, Entonces, algo importante, muchachos, es el uso de estos operadores lógicos, ¿no? Haciendo también como hincapié en algunos detalles. Creo que esto generalmente pues no se explica tan detalladamente. Pero me parece que pues de pronto ahorita podríamos aprovechar para hacer esa parte, ¿no? Entonces, vamos a compartir esta pantallita aquí. Entonces decimos, por ejemplo, ¿cierto? Que para el igual, entonces yo primero creo una variable, le digo que x es igual a 5, ¿cierto? Y entonces, creando otra variable 6, vamos a compararlas. Entonces, ¿qué digo? Mire, primero que todo, recuerden que el signo igual se la utiliza solamente para asignar, para decir que esta variable contiene lo que vemos nosotros en el lado derecho, es decir, que x contiene a 5, o 5 está en una memoria llamada x, y lo mismo acá, 6 se le ha asignado a la posición de memoria llamada y. ¿Listo? El x, el igual, así como lo ven, solamente se utiliza para asignar. Pero si queremos hacer dos comparaciones, por ejemplo, x, ¿cierto? Es igual a y, ¿ya? No podemos utilizar el anterior igual, sino que debemos utilizar este nuevo símbolo, que son dos iguales juntos. ¿Listo? Él ya tiene automáticamente creadas estas funciones lógicas. Entonces, por defecto, en el momento en que yo le dé Enter, me tiene que arrojar un 1 si esa comparación es verdad, o un 0 si esta comparación es falsa. ¿Listo? Entonces, en este caso, efectivamente me da 0 porque pues x vale 5 y y vale 6. Entonces, 5 no es igual a 6. Bien. Lo mismo, por ejemplo, para comparar, por ejemplo, utilizando el O, ¿cierto? El o la I. Entonces, por ejemplo, miremos esto. Decimos que, ¿qué pasó aquí? Decimos que, por ejemplo, si X, ¿cierto? Es diferente. Para colocar diferente, utilizamos este símbolo, este y este. Si decimos que X es diferente de Y, ¿cierto? O, ¿cómo colocamos el O? Miren, esta linecita ahí, que la encuentran ustedes antes de la tecla del número 1, ¿cierto? Antes de la tecla del número 1 hay una tecla donde aparece un circulito pequeño, ¿cierto? Aparece este símbolo y aparece otro simbolito que es como una línea horizontal con otra rayita. Bueno, en fin, antes de la tecla 1 aparece este símbolo. Y entonces,
él hace la función lógica, ¿no? Dice, si X es diferente a Y o 2 es igual a 0, entonces, ojo, ¿qué es lo que va a hacer ahí? Él llega y compara estas dos expresiones. Esta, ¿cierto? O esta. Con que una de las dos sea verdadera, ojo, con que una de las dos sea verdadera, él va a dar 1. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo que hace es, dice, si esto es verdad o esto es verdad, entonces ya está cumplida mi condición como verdad. ¿Listo? Entonces verifiquemos. ¿X es diferente de Y? Sí. Entonces aquí lo más probable es que con esta, mire, si ya está cumpliendo aquí, ya me dé, ¿cierto? Un 1. ¿Qué pasó aquí? Ah, ya. ¿Por qué apareció el error ahí? ¿Por qué apareció el error, muchachos? Chicos, ¿están conmigo o no están conmigo? Sí, profe, pero pues no se entiende. Sí. ¿No se entiende? Pues no ¿Aló? sabemos el error. ¿No sé qué? Pues no se sabe el error que estaba mal ahí. ¿No se sabe el error, muchachos? Vean, ¿qué les dije aquí Doble ahorita? igual, ¿no? Doble igual. Doble igual aquí. ¿Cierto? Doble igual. Entonces aquí estamos, ¿listo? Doble igual aquí, ¿listo? Y entonces, sí, lo que les había dicho, ¿no? Mire, este signo, si lo utiliza usted solo, entonces, pues no sirve para hacer estas comparaciones. Tiene que ir doble igual aquí, ¿listo? Ok. Bueno, muchachos y chicas, por favor, yo les voy a solicitar un favor muy respetuoso, ¿cierto? Si ustedes no están en clase, chicas, tranquilas, yo no les voy, o chicos en general, no les voy a llamar lista, ¿listo? Pero si no les interesa, díganme y paramos esta cuestión aquí. Bien, si no les parece que esto está importante, alguna vaina, dejemos esta vaina aquí, yo grabo la clase, se las envío, ¿listo? Y ya. Sí es importante es que tengan en cuenta que el parcial lo voy a hacer también, teniendo en cuenta mucho la parte teórica, es decir, lo que estoy hablando, ¿vale? Entonces, como veo que hay problemas con la parte del programa, pues voy a analizar eso y la parte práctica la voy a evaluar de otra manera, ya les diré cómo. Bien, pero entonces, eso muchachos, si no van a participar, si ven que esta vaina está muy, o está de pronto muy elemental y toda la vaina, díganme y paramos esta cuestión aquí, no perdemos tiempo, ¿vale? Solamente veo participando a 2 personas ahí. ¿Ok? Bien. Entonces, Profe, una continuando, pregunta, ¿cuándo es el parcial? la semana que viene. Jueves un grupo y viernes el otro grupo. Ya con Ya, Tatiana gracias. definimos quién va el jueves y quién va, ya le comento yo a Tatiana, ya le digo qué grupo va el viernes y quién grupo va el jueves, ¿listo? Bueno, listo, señores. Entonces, esta es la manera. De pronto esto, pues, para que sepan ustedes cómo se utilizan estos dos símbolos. Entonces, miremos aquí cómo se utiliza el otro símbolo, que es el AND, ¿cierto? Entonces, para representar el I, utilizamos el ampersand, ¿cierto? ¿Listo? Y la misma situación. ¿Cuál es la diferencia entre I y el O? Que el I me va a arrojar el resultado 1 siempre y cuando las dos, esta y esta, sean verdaderas. Las dos condiciones sean verdaderas. ¿Listo? Porque si una de las condiciones nomás es verdadera, pues no me va a arrojar ningún resultado. ¿Ok? Bueno, jóvenes, les voy a pedir un favor. En este momento vuelvo a darles inicio a la nueva sesión porque ya se agotaron los 40 minutos. Bien. Entonces, porfa, se escriben rápido. Voy a hacer un pantallazo aquí. Ah, no, como esto está grabado, aquí queda. ¿De quiénes están aquí? Y porfa, les pido el favor para la otra sesión que les voy a grabar ahorita, me prenden la cámara también, ¿listo?